Buenas tardes a todas y a todos en Estados Unidos. Buenos días todavía en Centroamérica, en Guatemala. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar, el experimento original, las lecciones de la CICIG y los retos para la región en la lucha contra la corrupción en Centroamérica, en la región. Mi nombre es José Miguel Cruz, soy el director de investigaciones del Centro Kimberly Green para Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Y de nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Este es el primero de una serie de webinars que en conjunto con Seattle International Foundation y como parte de un proyecto anticorrupción financiado por la Fundación Howard Buffett, estamos impulsando por los próximos meses para poner sobre la mesa la discusión de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. Y nada mejor que comenzar esta serie de webinars con lo que hemos llamado el experimento original. Esto es la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Quiero agradecer a nuestros panelistas hoy. Tenemos, como ustedes pueden ver, tenemos un panel de lujo. Guatemaltecos que han estado al frente de la lucha contra la corrupción en el país y han servido de modelo para toda la región. Déjenme presentarlos en orden alfabético, quienes nos acompañan ahora y con quienes estaremos hablando de la experiencia de la CICIG y de la lucha contra la corrupción en Guatemala. Arturo Aguilar, nos acompaña Arturo Aguilar, quien es coordinador del programa, quien fue coordinador, perdón, del programa de litigio estratégico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala. Fue también secretario privado y de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público de Guatemala. Fue oficial político de la CICIG y actualmente es el director ejecutivo de la Seattle International Foundation. Quiero también presentar a Telma Aldana, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, exfiscal general de la República de Guatemala y actualmente asilada política en los Estados Unidos. Y también nos acompaña Claudia Paz y Paz, quien es defensora de derechos humanos, exfiscal general de la República de Guatemala, integrante de los grupos interdisciplinarios de expertos independientes para Nicaragua y para México, y directora del programa CEGIL, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para México y Centroamérica en la actualidad. Como hablar de la experiencia de la CICIG y de la lucha contra la corrupción en Guatemala. ¿Por qué es importante este tema en estos momentos? No es necesario decirlo, pero hay que recordar que Centroamérica lamentablemente está pasando por un momento difícil. De hecho, Centroamérica estaba pasando por un momento difícil antes de la crisis del COVID. El COVID-19 probablemente va a exacerbar algunos elementos de esa crisis. Y parte del problema que viene a complicar la crisis tiene que ver con los males crónicos de corrupción, de impunidad que han prevalecido en Centroamérica, en Guatemala, por muchos años. Por lo tanto, como decía anteriormente, es fundamental poner sobre la mesa el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, porque esto y la impunidad, la lucha contra la corrupción e impunidad, porque estos esfuerzos deben marcar una hoja de ruta. La lucha contra la corrupción, contra la impunidad, deben marcar una hoja de ruta
para enfrentar las crisis que vienen, que muy probablemente vendrán a futuro, como dije, exacerbadas por el COVID. Lo que vamos a hacer en el webinar, vamos a desarrollar esto como un conversatorio precisamente entre las personas que saben mucho de la experiencia de la CICIG, y durante los primeros 40-45 minutos vamos a hablar un poco de la experiencia de la CICIG, y luego en la última media hora vamos a responder preguntas del público que nos sintoniza de las Américas, de Estados Unidos, de Centroamérica, de Guatemala, obviamente. Así es que muchas gracias a los panelistas, muchas gracias a ustedes, los que nos sintonizan, los que participan, los que se han conectado para este webinar. Déjenme comenzar con una pregunta para nuestros panelistas. Y esta es precisamente una pregunta básica, ¿no? Para poner en contexto de dónde venimos, de dónde viene la CICIG, ¿verdad? ¿Por qué se hace necesaria la instalación de una comisión internacional para combatir la impunidad y la corrupción en Guatemala? ¿Cuál era el problema con las instituciones existentes? Vamos a comenzar con Claudia Paz y Paz y luego oímos a nuestros panelistas, al resto de nuestros panelistas. Buen día, José Miguel. Creo que esa es una pregunta muy importante. Sin duda, la debilidad del sistema de justicia en Guatemala tiene una explicación histórica, y es la guerra que durante más de 3 décadas se libró en el país, y cómo la impunidad era un paso necesario en el marco de violaciones masivas de derechos humanos. Y esa impunidad se logró infiltrando personas afines con los perpetradores de violaciones de derechos humanos en la policía, en la fiscalía, en los juzgados. Luego de la firma de la paz, esas redes de impunidad para los graves crímenes que ocurrieron durante la guerra, esas redes siguieron operando, pero con otros propósitos. Era ya en la posguerra, era el beneficio por las ganancias del crimen organizado, era lograr impunidad en grandes casos de corrupción, y ese sistema no podía transformarse a sí mismo. Tendría que venir un actor externo que impulsara los cambios, impulsara, por así decirlo, procesos de investigación interna y sacar a los malos policías, sacar a los malos fiscales, sacar a los malos jueces, que fue lo que finalmente ocurrió con la llegada de CICIG a Guatemala. Arturo. Muchas gracias y gracias a ti, José Miguel, a los panelistas un saludo y a Fayum, por supuesto. Siguiendo la línea de la señora exfiscal general, la debilidad institucional del sistema de administración de justicia en Guatemala no permitía en ese momento la construcción. Desde dos formas lo podemos ver: la construcción de casos generalizada para los delitos, digámoslo así, de menor impacto social, pero tampoco tenía la capacidad para generar investigación y justicia para los grandes crímenes, los crímenes de alto impacto social. Y esto también fue una de las iniciativas que tuvo esta Comisión Internacional para fortalecimiento de la institucionalidad. Yo puedo hablar de dos iniciativas que se tuvieron en el Ministerio Público, que empezó su fortalecimiento desde el 2008 y ha continuado hasta el 2018. Por ejemplo, el diseño y la construcción de la Dirección de Análisis Criminal, en donde se procesa la información y en donde se generan vínculos de información que permiten entender cuáles son los patrones de criminalidad y macrocriminalidad del país, que ha sido un aporte fundamental para temas tan importantes como el combate a las pandillas, como el combate a los homicidios, como el combate al narcotráfico, al lavado de activos. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues la construcción de capacidades especiales y
de funcionariado especial para los grandes casos, ¿verdad? Los grandes casos de corrupción que tanto han afectado a la sociedad guatemalteca. Eso se presenta como una verdad evidente dentro del país. Pero además de esto también, como mencionaba la señora fiscal general Paz y Paz, existían estas redes que no se podían ver en la superficie, ¿verdad? Y que necesitaban de un auxilio externo para que el sistema pudiese dar esos pasos para llevar la justicia a donde nunca había llegado en mi país, donde nunca había llegado. Muy necesario. Gracias, Arturo. Fiscal Aldana. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a José Miguel, a FIU, y es un gusto compartir este espacio con Claudia y con Arturo. Coincido totalmente con lo expuesto por Claudia y Arturo. Y quizá solo agregar que esa debilidad del sistema de justicia de Guatemala ha estado capturada. Y la captura del Estado no sucedió con el anterior gobierno, sino tiene décadas de existir en Guatemala un Estado capturado. Y efectivamente existían los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que luego mutaron y se convirtieron en redes político-económicas ilícitas. Y hubo un gobierno del año 2006 que reconoció la debilidad del propio Estado para combatir estos IACs. Y entonces el mismo gobierno acudió a Naciones Unidas para plantear la posibilidad de que se instalara en Guatemala un mecanismo internacional. Indudablemente es un hecho histórico que el presidente de ese momento de la República y su gobierno reconocieran ante Naciones Unidas la incapacidad de poder combatir estos cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad. La debilidad del sistema de justicia, entonces, responde a esa captura del Estado y de ahí la necesidad de contar con el apoyo de un mecanismo internacional que ayudara a Guatemala a empezar a combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, a combatir lo que después se convirtió, como les decía, en redes político-económicas ilícitas incrustadas en todo el Estado, particularmente en el sistema de justicia del país. Gracias, fiscal Aldana. Ustedes tres han señalado claramente la motivación inicial en la instalación de la CICIG como la penetración de grupos criminales dentro del Estado, ¿cierto? Que un proceso que ocurrió por décadas, por muchos años, algo a lo que la fiscal Aldana se ha referido como el Estado capturado, ¿cierto? En ese contexto, a uno se le plantea difícil imaginar, bueno, en esas circunstancias ha sido difícil establecer un organismo que iba a desmontar esas estructuras porque el mismo Estado estaba penetrado. Lamentablemente, el caso de Guatemala no es el único de la región. Hay otro, en los países vecinos sabemos de casos de penetración de estructuras clandestinas dentro del Estado. Y la pregunta con respecto a eso es, viendo el caso de Guatemala y el modelo de Guatemala, ¿qué condiciones, en estas condiciones que plantean desafíos muy grandes, qué condiciones facilitaron la instalación de una comisión de este tipo? ¿Cómo se logró establecer una CICIG cuando los que de alguna manera tomaban las decisiones sobre esto eran los mismos a quienes probablemente se iba a investigar, probablemente?
Si ustedes nos pueden ayudar a entender qué condiciones y qué cosas pueden facilitar estos impulsos para generar organismos, instancias que ayuden a combatir la impunidad en otros contextos. Claudia, perdón. Gracias. Creo que para Guatemala fue muy importante, fue fundamental, y no es que yo forme parte y venga de ahí, pero una sociedad civil organizada. La demanda por la creación de la CICIG surge a partir de los ataques de amenazas, allanamientos, asesinatos que se sufrían en aquel momento por las y los defensores de derechos humanos, que eran perpetrados por lo que Telma mencionaba, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Esta capacidad de la sociedad civil guatemalteca de organizarse, de las organizaciones de derechos humanos y hacer una propuesta extremadamente novedosa, que su antecedente, lo que nosotros veíamos, era una comisión que se había creado en El Salvador durante la guerra. Eso fue algo fundamental. Otro elemento necesario y muy importante era ese diálogo que existía en aquel entonces como la comunidad internacional, quien comprende esta propuesta y decide apoyarla. Comunidad internacional que estaba formada, y eso fue muy importante en el inicio de CICIG, por Estados Unidos, por Canadá, por varios países de América Latina, recuerdo Chile y Argentina, Uruguay, que apoyaban muy fuertemente la iniciativa, y por supuesto por países de la Unión Europea, España, Italia, Alemania, Holanda, que creían que era necesario apostar por salidas innovadoras que resolvieran esta situación. Y un tercer elemento es, encontramos aliados en aquel entonces dentro de la propia institucionalidad. Fue un aliado fundamental en aquel momento el Procurador de Derechos Humanos, que abanderó la iniciativa, y en Cancillería también el canciller entonces era Edgar Gutiérrez, quien la creyó y lo impulsó. Luego fue el vicepresidente del siguiente gobierno, pero en el marco de toda una institucionalidad cooptada, siempre fue clave encontrar estas personas que apostaban por cambiar las cosas como estaban ocurriendo en ese momento. Gracias. Fiscal Aldana. Yo estimo que la voluntad política del año 2006 favoreció la instalación de la comisión. Y al indicar que debe haber voluntad política, me refiero al presidente de la República, al vicepresidente, al Congreso de la República, que en ese momento demostraron que efectivamente tenían toda la disposición de apoyar la instalación de CICIG en Guatemala. Por supuesto, luego viene también el apoyo de Naciones Unidas y el acompañamiento, como dice Claudia, de sociedad civil. Sociedad civil en Guatemala ha sido históricamente, con su presencia, ha favorecido la lucha contra la impunidad y la lucha contra la corrupción. Y por supuesto, podemos dividir entonces en el momento de la instalación a través de voluntad política. Y para el funcionamiento, sin lugar a dudas, el respaldo pleno del fiscal general de turno. Sin esa voluntad política del fiscal general de turno, difícilmente CICIG hubiera funcionado tan bien como se logró finalmente en el país. Muchas gracias. Arturo. Gracias. De acuerdo con las dos señoras fiscales generales, y sumo esto a la discusión. Un
contexto político extraordinario que da paso a una comisión internacional extraordinaria. Era en primera intentona del 99 y 2000 estábamos saliendo de los acuerdos de paz, como mencionó la doctora Paz y Paz. La chispa de todo esto es un acuerdo de paz y una frase en un acuerdo de paz de 1994. Se firma la paz y en los años subsiguientes se hace la primera intentona. Había un contexto político de mucha fuerza, se había asesinado a Monseñor Gerardi y estaba el impulso en ese momento. No se logra. Pasa el tiempo y luego en la segunda intentona 2005-2006 tenemos un contexto de año electoral y tenemos un contexto en donde graves crímenes habían sucedido en mi país. Y ese contexto político había llegado al Congreso de la República, en donde se necesitaba la ratificación. Y este fue un crimen, llamémoslo en cascada. Empezó con un asesinato de unas personas salvadoreñas y fue creciendo y creciendo y creciendo hasta el asesinato de unos policías, que en teoría, porque no fueron juzgados y no fueron condenados, habían sido quienes habían ejecutado extrajudicialmente a estos diputados salvadoreños, ¿verdad? Y eso construyó un momentum en donde el Congreso de la República, frente a unas elecciones generales que estaban a la vuelta de la esquina, genera una voluntad política y dice, vamos adelante con esta comisión extraordinaria para esta situación extraordinaria que nuestro sistema de justicia ordinario no puede atajar. No tiene los elementos de capacidad humana, de capacidad técnica y de fuerza y de respaldo político para llevar adelante una investigación y una justicia para tan semejantes situaciones. Macrocriminalidad que enseñaba sus tentáculos por momentos levemente en ese momento de la historia de Guatemala. Ahí. Algunos críticos de la comisión decían que la existencia de la CICIG como organismo externo, ¿no? Apuntalado por Naciones Unidas para investigar casos domésticos en Guatemala, no solo violaba la soberanía del país, había una discusión sobre el tema de soberanía. No quiero entrar a eso, sino que hay otra parte de esa crítica que decía que la presencia de un organismo externo imposibilitaba el desarrollo de las instituciones locales, de las instituciones domésticas, ¿cierto? Ustedes tres se destacaron en el trabajo de las instituciones guatemaltecas, en la lucha contra la corrupción. ¿Cómo reaccionan, cómo responden a esa crítica de que la presencia de un organismo externo, básicamente limita, obstaculiza en el fondo el hecho de que las propias instituciones nacionales sean las que generen la investigación fundamental contra la impunidad y contra la corrupción? Vamos a comenzar con Arturo en este caso. Creo que aquí, José Miguel, vale empezar con una precisión y vamos a empezar por la historia, digamos. En la primera intentona del 99-2000, la Corte de Constitucionalidad dijo que la titularidad de la acción penal nunca podía salir de las manos de las instituciones nacionales, del Ministerio Público, de la Fiscalía General, lo cual es una acepción correcta y estuvo bien. Entonces tomó un tiempo para reformular el acuerdo. Naciones Unidas tuvo muy buena voluntad en ese momento, un equipo extraordinario, y reformula y dicen, no, vamos a hacerlo, pero todo, absolutamente todo pasa por el Ministerio Público, ¿verdad? CICIG tenía la capacidad de recolectar información a través del Ministerio Público, la procesaba con el Ministerio Público y cualquier acción de investigación con necesidad de tutela judicial pasaba por el Ministerio Público. Y el único con la capacidad de acusar es el Ministerio Público. Con esa claridad, digamos, avanzo en este argumento. El punto es que el Ministerio Público tenía una construcción institucional que podía llegar solo a crímenes muy menores. Y esto no se lo inventa nadie. En ese momento, la tasa de impunidad para homicidios, que es el crimen, digamos, que debiese resolverse inicialmente, era el 97%, ¿verdad? Sí, de cada 100 muertos resolvíamos 3 casos en el sistema guatemalteco, ¿verdad? Y los crímenes, llamémoslo de alto impacto social o
por un lado, y por el otro lado, de macrocriminalidad, de fenómenos criminales grandes como el narcotráfico, por ejemplo, como las pandillas, como la corrupción, no se lograban investigar. No había la capacidad, técnica, la capacidad humana, había grandes grados de infiltración dentro del aparataje del sistema de justicia, desde policía, todo el recorrido, hasta sistema penitenciario, y por supuesto, venía por ineficacia estructural del sistema, ¿verdad? 2, por, digamos, falta de voluntad política, ¿verdad? Y 3, por, simplemente por, no le llamemos negligencia, simplemente, lo pongo así, en este ejemplo. Un fiscal que tiene 1000 homicidios en su mesa para investigar, es como que no tuviera ninguno. Es terriblemente complicado lograr justicia de esa manera, ¿verdad? Entonces, que llegue alguien, llamémoslo así, un experimento como la CICIG, a decir, vea, yo le tengo esta metodología, me siento con usted para trabajarlo, hagámoslo juntos. Estos casos nos los echamos al hombro entre todos y cargamos la protección entre todas y todos, ¿verdad? En todo el sentido, en el sentido de la investigación, en el sentido de la imputación, en el sentido del litigio, ¿verdad? Y en el sentido de dar la cara frente a ciertos grupos que en el país nunca habían sido llevados a la justicia, ¿verdad? Y esto en todo el sentido de la palabra, y no estoy hablando solo de los casos de CICIG, los casos que el Ministerio Público ha presentado independientemente durante los últimos 8 años, 10 años, han habido casos tremendamente importantes. Y esto también se debe a que había un momentum técnico y un momentum institucional que con el acompañamiento de CICIG, el Ministerio Público, las Fiscalías Generales tuvieron y sacaron adelante investigaciones muy, muy importantes. Digamos que el fortalecimiento institucional no lo podemos reducir a una capacitación. El fortalecimiento institucional tiene que ver desde si sabe imputar o sabe investigar, hasta cómo se entiende a sí mismo un funcionario del Ministerio Público o un juez. Muchas gracias. Fiscal Aldana. Yo estimo que los detractores que dan ese argumento no tienen razón, y es al contrario. Es totalmente lo opuesto a lo que indican. Porque las últimas personas que estuvimos en este esfuerzo de CICIG fuimos Iván Velázquez y yo. Y de verdad, yo estimo que jamás hubiésemos podido dirigir con nuestros equipos casos paradigmáticos en Guatemala como la línea, por citar un ejemplo, el caso de cooptación del Estado, si no hubiéramos encontrado ese Ministerio Público con la capacidad instalada que dejaron los 2 fiscales anteriores, especialmente Claudia Paz. Porque la línea se basó en escuchas telefónicas, en una dirección de análisis criminal también, en la unidad de métodos especiales. No hubiésemos podido con nuestros equipos construir esos casos sin esas herramientas. Y además, la ley contra la delincuencia organizada, que fue modificada, que fue actualizada bajo el apoyo y la gestión y el acompañamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y agrego algo más, me voy al organismo judicial, donde está la competencia ampliada de los jueces, los juzgados y tribunales de mayor riesgo, que también contaron con el acompañamiento de la comisión para su instalación, para la implementación de la ley de mayor riesgo. Encontramos entonces todo un andamiaje, todo un mecanismo, Iván Velázquez y yo, para poder guiar, desarrollar los casos con nuestros equipos que además estaban debidamente capacitados. Yo encontré una Fiscalía Especial contra la Impunidad que lo único que tuve que hacer fue mantenerla, fue apoyarla con más fiscales
con más capacitación. Encontré una dirección de análisis criminal, y no quiero extenderme mucho, José Miguel, pero encontré una dirección de análisis criminal que iba bastante bien, que tenía alrededor de 40 analistas y que dentro de la dirección de análisis criminal habían expertos de CICIG que estaban acompañando ese fortalecimiento de la dirección de análisis criminal. Y cuando yo entregué el cargo, el Ministerio Público, la Dirección de Análisis Criminal, ya le daba analistas nacionales a la CICIG. Estos datos, por supuesto, no trascienden porque es fortalecimiento interno, pero esto nos demuestra que es falso lo que dicen los detractores. Al contrario, hubo desarrollo institucional, hubo fortalecimiento institucional y todavía está ahí. Con todo y el ataque de la mafia en Guatemala, ese fortalecimiento institucional está en el país y difícilmente, por más esfuerzos que hagan, van a poder debilitarlo, José Miguel. Muchas gracias. Fiscal Paz y Paz. Sí, yo coincido completamente con lo que señalaba Arturo y señalaba Telma, y tal vez yo sí me voy a meter con el concepto de soberanía, aunque tú decías que no querías que fuéramos por ahí, pero la soberanía para la investigación de graves crímenes es un concepto cada vez más desfasado. Es decir, hay un consenso en la comunidad internacional que para investigar, por ejemplo, graves violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, es la comunidad internacional en su conjunto la que tiene que intervenir. Y seguramente que Telma va a coincidir conmigo también que para investigar el crimen organizado, los esfuerzos, las redes de narcotráfico, de tráfico de armas, de trata de personas, los esfuerzos cada vez más deben de ser transnacionales. Porque si no, lo que ocurre es, lo que nos pasó en Guatemala es que la soberanía, quien la estaba detentando, eran porciones fuertes, importantes del narcotráfico. Entonces, no creo que la soberanía pueda ser una excusa para no fortalecer los mecanismos de acceso a la justicia, de lucha contra la impunidad en cualquier país de la región. Y sumar a lo que ya mencionaban Arturo y Telma, que efectivamente un aporte fundamental de CICIG para el fortalecimiento institucional fue como un cambio cultural, como así se hacen las grandes investigaciones. En los primeritos casos que investigó CICIG, esta es la forma de investigar redes criminales. Y es como que a los fiscales le quitaron la venda de los ojos y entendieron que no era ir tras cada persona, sino hacer una investigación más proactiva, más profunda, que identificara a todos los miembros de la organización criminal, y así es como se pudieron, ese cambio cultural, esa capacitación in situ en la investigación de los casos, es lo que luego nos permitió como fiscalía, sin el apoyo de CICIG, ya como un legado de sus aportes, bajar los homicidios, investigar pandillas, investigar crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue un enormísimo aporte de la CICIG que, como bien dice Telma, ahí está. Y luego, junto, por ejemplo, al fortalecimiento de la Dirección de Análisis Criminal, hubo otras apuestas de fortalecimiento institucional que quizás no se conocen porque, como decía Telma, son internas, pero todo el sistema de protección de fortalecido con los aportes, sí, toda la división también contó con el apoyo de la CICIG y, por supuesto, la FECI y otros métodos especiales de investigación criminal. Muchas gracias. Este tema de la soberanía me lleva a un punto, a una curiosidad, y es ¿qué tanto ustedes como funcionarios en Guatemala investigando corrupción, primero encontraron apoyo en sus pares vecinos? Es decir, obviamente muchas de estas redes de corrupción, de impunidad, de crimen organizado, obviamente no son exclusivas de Guatemala y obviamente no solo operaban en Guatemala, sino que operan en toda la región.
México, El Salvador, Honduras, más al sur, Nicaragua. ¿Qué tanto ustedes en el trabajo, este conjunto, desde el Ministerio Público, en conjunto con la CICIG, encontraron colaboración o no con los pares vecinos, por un lado, y por otro lado, qué tanto creen, yendo más allá, qué tanto la experiencia de la CICIG no solo contribuyó a un cambio cultural como el que hablaba la fiscal Paz y Paz, sino que, en Guatemala, sino que también a un cambio cultural en los funcionarios en otros países, en las instituciones en otros países. Fiscal Aldana. Debemos de recordar, José Miguel, que, como se ha dicho acá, el crimen organizado es transnacional. No existe solo en Guatemala, va más allá de nuestras fronteras. No firma convenios, van y vienen de los diferentes países. Durante mi gestión, por supuesto, hubo muchísimo apoyo, muchísima cooperación internacional, y resalto la participación del exfiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, quien, sin tener ningún mecanismo internacional que le estuviera apoyando, hizo un trabajo extraordinario. También Oscar Chinchilla, el fiscal o fiscal actual, creo, de Honduras, hubo muchísima comunicación, muchísimo apoyo. Igualmente de México, de Costa Rica y, por supuesto, de los Estados Unidos. Siempre trabajamos casos con los fiscales generales de los Estados Unidos. Nos reuníamos en Miami, en El Salvador, en Guatemala, con nuestros equipos, obviamente, para dirigir y para fortalecer ese esfuerzo internacional. La lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, no puede ser una acción aislada de un país. Tiene necesariamente que haber una cooperación internacional en ese esfuerzo. Fiscal Paz y Paz. Sí, coincido plenamente que es fundamental la cooperación internacional en el combate al crimen organizado. En mi época trabajábamos muchísimo con el entonces fiscal general de acá, de Costa Rica, y quisiera solo agregar que un paso muy importante para poder hacer ese trabajo transnacional es crear esos lazos de confianza, porque cualquier fiscal, ningún fiscal va a compartir la información de su caso si siente que eso va a hacer que fracase la investigación. Entonces, estos encuentros que mencionaba Telma, por ejemplo, con fiscales de Estados Unidos, para nosotros fue de muchísima ayuda, porque nos daban mucha información, compartíamos información de cómo podíamos avanzar las investigaciones y bueno, los resultados eran evidentes. En el tiempo de mi gestión, creo que capturamos a los 15 narcotraficantes más buscados que durante décadas habían gozado de impunidad, y eso no lo hubiéramos logrado hacer si no era conformando estos equipos que al trabajar juntos generaran vínculos de colaboración y de confianza. Gracias. Arturo. Gracias, José Miguel. De acuerdo con las dos señoras fiscales generales, y una vez más solo lo voy a ampliar un poquito, de acuerdo con que la transnacionalización del intercambio de información y de las experiencias súper bien desde el marco institucional, entre ministerios públicos y entre CICIG y otras agencias de aplicación de la ley, en toda Centroamérica, México, Estados Unidos también. Pero quisiera más referirme al cambio cultural del que tú hablabas, José Miguel, y que yo lo veo en dos sentidos. Uno es el cambio cultural, como hacía breve referencia hace unos minutos, de la dignificación del funcionariado del sistema de administración de justicia. A diferencia de otras sociedades, en la sociedad mía, en la sociedad guatemalteca, el policía era muy mal visto, todavía, pero era muy mal visto antes.
El fiscal, nadie sabía quién era fiscal. Antes del licenciado Velázquez Zárate y de la doctora Claudia Paz y Paz, claro, después de la doctora Telma Aldana, todo el mundo sabe quién es el fiscal general. Todo el mundo, no Guatemala, todo el mundo. Antes de eso, ni en Guatemala sabían quién era el fiscal general. Y así, en los diferentes rangos dentro del Ministerio Público, los fiscales de sección, los fiscales distritales, los fiscales de agencia, etcétera, ¿verdad? Hay un reconocimiento al funcionariado desde el policía, el fiscal, los jueces y juezas, ¿verdad? Y esto que Claudia, la señora fiscal general Paz y Paz, mencionó como quitarle el velo. El fiscal, el juez, es un dignatario a la vez. Tiene una alta responsabilidad dentro de la estructura del Estado de Guatemala, que es la aplicación de la ley. Nada más importante para la democracia que la igualdad en el acceso y la aplicación de la ley. Y se sienten así. Y al sentirse así, entonces ejercen su trabajo y lo ejercen con una alta dignidad. Y esto a la vez lo retroalimenta el otro lado de la moneda del que quiero hablar. Es una ciudadanía activa, una nueva plataforma de conciencia ciudadana que llega, despierta y demanda. Cuando a mí una vez me preguntaron, y lo hablaba con el señor comisionado Iván Velázquez también, ¿qué fue lo que no vimos? ¿Qué no vimos en aquellos 2 años, 2015, 2016? Pues el despertar ciudadano, ¿verdad? Ese fue el cisne negro de todo este asunto. Porque como en tu país, que lo mencionan, José Miguel, en El Salvador, que la gente no manifiesta, no protesta, lo mismo se decía en Guatemala. Y hubo un momento en el ciclo histórico en donde sí, pues sábado a sábado, pacíficamente, gente salía y manifestaba. Y eso a la vez entonces retroalimentaba la posibilidad, con esa legitimidad social, que las instituciones del sistema de justicia, la policía, el Ministerio Público, los tribunales, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, avanzar en el litigio. Sin una ciudadanía activa, sin una ciudadanía vigilante, sin una ciudadanía que demande, difícilmente se genera el momentum para hacer investigaciones de esta envergadura. Entonces, ese cambio cultural yo creo que es algo que se logró y que se queda. Eso está. Por momentos se nota menos, por momentos se nota más, pero eso ya quedó. Muchas gracias, Arturo. En esa línea, es decir, a final de cuentas, hay consenso de que ciertamente la CICIG fue un éxito por todos los logros en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, como todos lo sabemos, al final fue cerrada, fue obligada a cerrar, una iniciativa similar, probablemente mucho más modesta, pero similar en Honduras, también al final termina siendo cerrada. Hay una iniciativa, obviamente, ahora en El Salvador, la CICIES, sobre la cual se ha dicho mucho que no tiene de envergadura, no tiene la capacidad planteada incluso ni en la CICIG ni en la MASI. Viendo a futuro, y pensando en la lucha contra la impunidad, contra la corrupción que todavía prevalece en nuestra región y que, como decíamos al principio, muy probablemente se va a exacerbar en las circunstancias de crisis que enfrentamos después del COVID. Les pregunto su opinión sobre, hacia futuro, debemos seguir insistiendo en comisiones internacionales o en vista de las resistencias ya creadas como producto de la experiencia de la CICIG, o debemos insistir en otra manera institucional de combatir la Arturo. Sí, primero, yo quisiera empezar con la frase que le escuché a un buen amigo. Yo creo que estas instituciones fueron víctimas de su propio éxito. Empieza y se empiezan a generar acciones de justicia, casos, investigaciones, etcétera, etcétera. Y pues claro, se tocan puntos de poder, ¿verdad? Centros, núcleos de poder dentro de las sociedades que nunca antes habían estado bajo el escrutinio del sistema de justicia.
sistemas completos, políticos completos se ven puestos en evidencia de los errores que se habían cometido y las ilegalidades que se habían cometido. Por supuesto, no es automático que el poder de estos grupos se esfuma, ¿verdad? Y si resisten cierta cantidad de tiempo y logran recomponerse, porque los vacíos generados por la justicia no son llenados por nuevas generaciones de clase política honesta y decente, pues entonces tenemos el resultado que tenemos. Y esa es una lección aprendida, ¿verdad? Y esto no es responsabilidad de las misiones internacionales. Las internacionales no tienen el deber de llenar los espacios políticos vacíos. Es una responsabilidad de las sociedades que albergan a estas instituciones, de los otros sistemas, de los otros actores dentro de esas sociedades que albergan a las misiones internacionales. Es, pongámoslo así, como un cirujano que llega, hace una operación, un cirujano internacional que llega, hace una operación y se va y le dice al hospital, que es el Estado que lo alberga, le tienen que dar el antibiótico, le tienen que curar la sutura, le tiene que hacer la radioterapia, etc. Si el hospital, cuando se va el cirujano, no lo hace, pues ya vamos a saber el resultado, ¿no? Esa metáfora. Ahora, pensando entonces, ¿de quién es la responsabilidad del cambio al final? Porque las misiones internacionales llegaron porque los estados pidieron la ayuda. Dijo, usted venga y ayúdeme, ¿verdad? Todas se pensaron que iban a terminar eventualmente, eso es natural, ¿verdad? ¿De quién es la responsabilidad política y constitucional del cambio? Es de los estados. Y estas ciudadanías, que mencioné hace un poquito, tienen que ser el motor y la chispa para empujar a las clases políticas de estos estados, ¿verdad? No hay otra opción. Hay que generar ese momentum otra vez para que los estados vuelvan a tener esta agenda de la lucha contra la impunidad y la lucha de la corrupción como un elemento fundamental dentro de los intereses del propio Estado. Gracias, Arturo. ¿Telma? La CICIG, como dije en algún momento, se instaló en Guatemala porque hubo voluntad política. La CICIG se cerró en Guatemala porque no hubo voluntad política para mantener su funcionamiento. Desde luego que hay que hacer un estudio científico a profundidad para poder establecer las causas particularmente del cierre de CICIG, pero a prima fase puede uno decir que el trabajo de verdad fue tan exitoso que afectó el status quo de muchas organizaciones y personas en Guatemala y que esto no gustó. En alguna ocasión a Iván Velázquez y a mí nos dijeron, es que usted política. Y entonces los dos preguntamos, ¿cómo así? Que si era el presidente, entonces no, que si era el diputado, entonces no, y que no podíamos hacer esa selección. Porque desde el momento en que se empieza a seleccionar, estamos lesionando el Estado de Derecho en el país. Entonces, si es cierto, Iván Velázquez y yo fuimos absolutamente impolíticos en nuestra gestión. Nunca vimos la política ni nos interesó el momento político. Luego, quiero decir que si cualquier país del mundo, no solo de Centroamérica, quiere un modelo exitoso porque tiene voluntad política de lucha contra la impunidad, contra la corrupción y del crimen organizado, tiene el modelo CICIG para que empiece con su esfuerzo nacional en esa lucha contra la impunidad, la corrupción, etc. Desde luego habrá que hacerle ajustes. Todo proceso debe de ser analizado, requiere mejora continua, pero es exitoso. Es tan exitoso que los tres que estamos acá en este panel y que fuimos parte de ese esfuerzo, estamos en el exilio. Esa es la mejor muestra del éxito de la CICIG,
porque si hubiéramos fallado, yo estaría en este momento en mi casa encerrada por la crisis que hay. Ese es la mejor muestra del éxito de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Perdón. Quiero replantear la pregunta para la fiscal Paz y Paz, y es, Arturo ha mencionado la importancia de crear este momentum por parte de la sociedad, ¿verdad?, para apuntar a la lucha contra la corrupción. Y la fiscal Aldana ha hablado de voluntad política, fundamentalmente en la clase dirigente del país. ¿Hay algo más que se necesita para impulsar la lucha contra la corrupción, para combatir la impunidad? ¿Cómo, y quizás añadiendo un poco a eso, cómo se logra esa voluntad política? Porque estoy seguro que en muchos de los países, de nuestros países, la mayor parte de la ciudadanía está convencida de la necesidad, ¿verdad?, de combatir la impunidad y la corrupción. Lo han sufrido, lo sufrimos por muchos años, lo seguimos sufriendo, pero ¿cómo se crea ese momento y cómo se crea esa voluntad política en cierto modo? Yo creo que esa voluntad política, lograr esa voluntad política en gran medida es una exigencia ciudadana, es la ciudadanía organizada la que a través de sus demandas, la que a través de sus manifestaciones, como mencionaba Arturo, la que a través de sus propuestas, de sus críticas, de sus exigencias al poder, pues puede hacer que aquellos que lo detentan y que se han beneficiado, que se han privilegiado por estar más cerca o ostentando el poder, pues cedan y de ahí es como en Guatemala se obtuvo esa voluntad política. Creo que una ciudadanía organizada es básica, pero también creo que en Guatemala han jugado un papel fundamental los medios de comunicación independientes y los periodistas que hacen su labor de una forma tan valiente, denunciando, documentando y denunciando los graves casos de corrupción que ocurrieron en el país. Y creo que también es fundamental, no sé si lo mencionaban Arturo y Telma, pero en Guatemala existía un sentimiento como no se puede, eso no se puede hacer. Incluso frente a los crímenes más atroces, ya el sentimiento era, nunca se va a saber qué pasó. Fatalismo. Un fatalismo. Y creo que un gran legado de CICIG y del trabajo coordinado con la Fiscalía y con el Ministerio Público fue demostrar que si se quería, sí se podía romper la impunidad. Y que se podía, y esto fue en la época de Telma, se podía llegar hasta lo más alto del Ejecutivo, presidente, vicepresidenta, gabinete de ministros, cúpula empresarial. Y creo que ese es también un enorme legado de CICIG, esa conciencia de quiénes son las élites económicas y políticas que gobiernan el país y por qué las cosas están como están, ¿no? Y hacia dónde debemos caminar para poder desmantelar estas estructuras que se han beneficiado y se siguen beneficiando de la corrupción. Telma hablaba también de lo que puede llamarse costos personales, ¿cierto? De su trabajo previo y de su trabajo actual, inclusive, en el sentido de que ustedes tres están fuera del país, ¿verdad? Y cierto, no pueden poner un pie porque porque temen por su seguridad, ¿cierto? Y esto obviamente envía un mensaje a
a los funcionarios actuales, no solo en Guatemala, sino que en la región, y tenemos ejemplos en otros países de la región de funcionarios que han tenido que salir precisamente por haber impulsado investigaciones claves en contra de la impunidad y la corrupción. ¿Cómo evitamos esto en el futuro? ¿Cómo logramos superar esto? Porque obviamente esto envía estas señales a los actuales funcionarios de que si quieren hacer bien su trabajo, eso muy probablemente va a tener algunos costos personales, ¿cierto? ¿Cómo superamos eso y cómo logramos añadir fuerzas para evitar esto en el futuro próximo? Fiscal Paz y Paz. Yo quisiera iniciar porque estos costos personales no deberían de ocurrir. O sea, por hacer bien el trabajo, por ser funcionarios que cumplen con sus obligaciones, no tendríamos que estar fuera de Guatemala, y creo que es algo que se debe de evitar, aunque ocurrió en nuestras vidas, y creo que es un costo que de alguna manera pues asumimos porque creemos que era lo que teníamos que hacer por el país, por la justicia. Y quisiera mencionar el trabajo que siguen haciendo fiscales en Guatemala. El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, a pesar de toda esta adversidad, continúa en el país. Y ahí me parece que es fundamental la actuación del actual fiscal general, la actuación del Ministerio Público, de proveerle de todos los mecanismos de seguridad, de protección que él y su equipo necesitan para seguir adelante con los casos. De la misma forma, jueces y juezas, hombres y mujeres extremadamente valientes que siguen conociendo de los casos que impulsó la CICIG, que impulsó el Ministerio Público, y que siguen en Guatemala, siguen haciendo su trabajo y necesitan de todo el apoyo institucional de la Corte Suprema de Justicia, necesitan seguridad y necesitan también, y esto afortunadamente lo tienen, que es lo que Arturo mencionaba, como jamás pensaríamos que iba a haber una jueza en Guatemala, un juez en Guatemala que fuera héroe o heroína, o una fiscal que fuera héroe o heroína, o un fiscal. Y eso sí ocurre, y existe un enorme respaldo social para su labor, y que creo que es indispensable y necesario. Pero también tendría que haber mecanismos de control para evitar toda la estigmatización que no es espontánea o auténtica, sino que es impulsada por las redes de impunidad, sobre que nubla, que empaña el buen hacer de estos funcionarios. Muchas gracias. ¿Arturo? Gracias, José Miguel. Totalmente de acuerdo con la señora fiscal Paz y Paz. Y digamos que la contracara de la gente valiente que sigue haciendo su trabajo en Guatemala, o en este caso, digamos, viéndolo más amplio, en El Salvador, en Honduras, es la gente que participó en las misiones internacionales, tanto Honduras y Guatemala, pero enfoquémonos en Guatemala, y que sí, sufre consecuencias, digamos, por supuesto, la consecuencia más grande es algún tipo de daño a la integridad física, pero existen otras consecuencias, ¿verdad? Existen las consecuencias al honor, existen las consecuencias a la privacidad, ¿verdad? Unas violaciones a la privacidad, y existen las consecuencias económicas, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, te ponen en la lista negra, te hacen el blacklist, y cuando el nombre de una persona está en el blacklist, es una suerte de veto para su empleabilidad, para poder acceder a otros empleos. Hay gente que fueron mis compañeros de trabajo, extraordinariamente inteligentes y súper capacitados, guatemaltecos y guatemaltecas, que no han podido encontrar un empleo, ¿verdad? Que se han acercado a diferentes instituciones privadas, del sector privado, de los sistemas multilaterales, OEA, Naciones Unidas, etcétera, etcétera, y en otras formas de empleos, y no han podido ser tomados en cuenta, ¿verdad? Esa es una consecuencia silenciosa
¿verdad? Que digamos, las dos señoras fiscales generales tienen un renombre, tienen tal, no digo que sea fácil, es muy complicado estar fuera de casa, muy complicado, pero todo el mundo sabe quién es Telma Aldana y todo el mundo sabe quién es la doctora Paz y Paz, ¿verdad? Estos, llamémosle así, miembros anónimos de todo este esfuerzo, no tienen esa oportunidad y están ahora en un momento complicado. Digamos, lo digo por dos cosas. Uno, por el negativo reconocimiento que están teniendo estos funcionarios de justicia que apoyaron todo este esfuerzo, y por el otro lado, por las consecuencias negativas que esto tiene en el futuro para la independencia de los funcionarios del sistema de justicia. Como hablábamos con el colega Douglas Meléndez, un buen amigo, el ex fiscal general de El Salvador, si se piensa en qué consecuencias va a tener un funcionario o una funcionaria en el futuro por hacer bien su trabajo, ese funcionario o esa funcionaria se la va a pensar 2 veces, a menos que sea apostolado, para lanzarse con un caso de esos, ¿verdad? Y es natural, es humano, va a pensar en la familia, va a pensar en la empleabilidad y tal. Posiblemente lo haga, pero no es lo mismo, porque ya hay ejemplo de lo que sucede, ¿verdad? Entonces esto, digamos, es no solo para ponernos quejosos, ni mucho menos, es simplemente porque el sistema debiese prever también estas cosas, como una garantía de su propia independencia como sistema de justicia. Esto. Gracias Arturo. Fiscal Aldana. Yo estimo, José Miguel, que el exilio, por muy doloroso que sea, es una medalla al deber cumplido. Y el costo personal es alto, sí, pero valió la pena, sin lugar a dudas. ¿Por qué hay campañas de desprestigio? ¿Por qué hay criminalización? ¿Por qué se le da el veto a quien ha hecho esfuerzo en la lucha contra la corrupción y contra la impunidad? Porque el gobierno de turno lo permite, o porque el mismo presidente de la República se involucra en ese ataque. O bien el presidente de la República es pasivo y esa pasividad tiene el mismo resultado, que el alto funcionario se activa para esa criminalización, para esas campañas de desprestigio. Y en Guatemala es Vox Populi quienes están dirigiendo esas campañas en contra nuestra. Digo esto porque para que haya un debido acompañamiento y una debida protección hacia quienes quieren hacer bien su trabajo, jueces y fiscales particularmente, se necesita un mecanismo internacional que afortunadamente no requiere el beneplácito del gobierno de turno. Lo que se requiere es que la comunidad internacional ponga atención en estos casos y que brinde apoyo a quienes fiscales y jueces, y ya lo dijo Claudia, en Guatemala los hay, por supuesto, están en AFESI y están los jueces de mayor riesgo, que quieren seguir haciendo su trabajo y que están solos en la lucha. ¿Y qué tal si tuvieran un acompañamiento internacional que les diga, aquí estamos, desde afuera, pero aquí estamos, para apoyarlos, para acompañarlos y para caminar con ustedes en ese esfuerzo? Porque el trabajo de CICIG no puede quedar en el olvido. Es cierto, como decía Arturo, que el gran logro es la conciencia ciudadana, y esa conciencia ciudadana no la destruye nadie, porque está ahí en el sentimiento de la gente en Guatemala. Pero se requiere seguir transformando esa sociedad, se requiere seguir caminando en el fortalecimiento institucional, fortalecimiento del sistema de justicia. Muchas gracias, Telma. Nos quedan 20 minutos como máximo en el seminario, en el webinar. Esta ha sido una discusión interesante y tenemos una docena de preguntas con más de 200 en la actualidad. Así es que vamos a empezar a referirnos un poco a las preguntas que tenemos para
Obviamente no lo vamos a poder contestar todas, no vamos a poder canalizar todas, pero vamos a intentar hacer con la mayoría. Hay una serie de preguntas entre los participantes sobre quién debe, en el caso de Guatemala, y creo que también esto es algo que puede aplicarse a otros países de la región, ¿quiénes deberían, en el contexto de algunas instituciones penetradas por el crimen, quiénes deberían elegir a los funcionarios claves, a los magistrados, al fiscal, a los procuradores? ¿Debería mantenerse esto en la asamblea o debería de darse más voz a ciertos o más participación a grupos de la sociedad civil, como asociaciones gremiales, universidades? ¿Cuál es su opinión sobre cómo seleccionar a los funcionarios claves en este caso? Fiscal Aldana. A mi juicio, hay que alejar la política del sistema de justicia. En la medida en que, en el caso de Guatemala, el Congreso de la República esté involucrado en la selección de los funcionarios judiciales, o en el caso del Ministerio Público, que el presidente de la República de turno haga la selección final, es mezclar la política con el sistema de justicia, y eso debilita y lesiona la independencia del sistema de justicia. En el Poder Judicial debería de existir la verdadera carrera judicial. Con CICIG hicimos una propuesta incluso de reforma constitucional en ese sentido. El Poder Judicial debe generarse sus propias autoridades con pesos y contrapesos internos, fortalecer la supervisión general de tribunales, el Consejo de Carrera Judicial, etcétera, etcétera. Pero los altos magistrados, desde los jueces de paz, deben de ser producto de una carrera por méritos. Y en el Ministerio Público, algo similar, guardando las diferencias que hay entre las dos instituciones. En conclusión, fortalecer la carrera dentro del Ministerio Público, fortalecer la carrera judicial y el acompañamiento y la vigilancia, pero vigilancia bien practicada, bien entendida, no vigilancia para no hacer nada, la vigilancia de la sociedad civil, que juega un rol sumamente importante. Gracias. Arturo o Fiscal Paz y Paz, ¿quieren agregar ustedes algo o pasamos a la siguiente pregunta? Tenemos una pregunta interesante que se refiere al sistema de integración centroamericana, se refiere al SICA. Y dice que dado que en Centroamérica se tienen problemas muy similares, ¿no? Pregunta, ¿por qué no se crea un subsistema de control y lucha contra la corrupción dentro del SICA en virtud de que se comparten los mismos desafíos en la región? Y el SICA podría ser una instancia adecuada. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Arturo o Fiscal Paz y Paz. No sé, señor fiscal, si usted quisiera opinar o bueno, ya que tomé la palabra. Vamos a ver, desde hace alguna cantidad de años se ha intentado armonizar y homogenizar, en el buen sentido de la palabra, sistemas penales o alguna parte de los sistemas de investigación y los sistemas penales en Centroamérica. Las dos señoras exfiscales generales no me dejarán mentir que han habido muchos esfuerzos en el Consejo Centroamericano de Fiscales Generales para tratar de lograr esto. No hay digamos, no es tan sencillo porque depende de la voluntad política de los organismos legislativos de cada país generar el soporte jurídico para poder hacerlo de manera más eficiente. Eso es uno.
Y dos, vamos a ver, es absolutamente necesario poder hacer la coordinación y poder estrechar lazos y trasladar información de un país a otro. Y, por ejemplo, algo que sucedió en el pasado cuando nosotros compartíamos tareas en el Ministerio Público, tratar de generar un sistema de protección de testigos centroamericano, ¿verdad? Que un testigo guatemalteco puede ir a Panamá, Costa Rica, que un testigo costarricense puede ir a El Salvador, etc. Los países son muy pequeños y es muy difícil resguardar un testigo, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, habiendo dicho esto, en efecto han habido esfuerzos. Ahora, con el tema del SICA, yo estoy totalmente de acuerdo con la señora fiscal general Aldana en su intervención anterior, que los diseños republicanos en donde hay división de poder se hacen digamos, tienen un sentido, ¿verdad? Para generar estos balances y estos pesos y contrapesos. El sistema de integración centroamericana es un sistema diseñado, conducido e implementado por los ejecutivos de los diferentes países, ¿verdad? Y generar digamos así, un subsistema que tenga que ver con la administración de justicia adentro de una estructura superior que tenga que ver con los ejecutivos de cada país, yo lo veo un poquito, digamos, poco republicano, llamémoslo así. Que hayan esfuerzos de intercambio de información, que se estrechen lazos entre policía y que el SICA pudiese en algún momento servir para algo así, sí, pero todo esto, digámoslo así, una etapa penal, estoy totalmente convencido que tiene que estar completamente bajo el control y solo bajo el control de los poderes judiciales y de las fiscalías generales. Gracias Arturo. Hay unas preguntas que van al tema de cómo se logró investigar a algunos elementos principales dentro del gobierno, sí había que relacionarse con el gobierno mismo. ¿Cuál fue la clave de navegar investigaciones que apuntaban a la cúpula misma del gobierno cuando obviamente ustedes tenían que de alguna manera también lidiar con los funcionarios gubernamentales? ¿Cómo se logra eso? Hay varias preguntas en ese sentido. Fiscal Paz y Paz. Sí, yo inicio con la respuesta, pero sin duda le cedo el micrófono a Telma, quien fue quien logró desestructurar las redes al más alto nivel. Pero creo que es fundamental tener claros los problemas. Ese es un primer análisis político-criminal, por decirlo así, de cuáles son los mayores focos de corrupción. Por ejemplo, la corrupción que había en las cárceles en Guatemala, la corrupción de aduanas, el financiamiento electoral ilícito. Creo que un segundo paso con las compras, por ejemplo, las compras de la obra pública, con estos focos o nudos de corrupción, es posible, es necesario crear equipos muy especializados que se encarguen de una forma muy sigilosa de entender cómo opera ese fenómeno criminal. ¿Quiénes son los actores? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Cuáles son las constantes en el financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, en el cual, cómo se lava ese dinero, etcétera, etcétera? Y con esto, claro, identificar cuáles son los integrantes de esta organización criminal, de esta red, y desde ahí, una vez con este panorama claro y sin riesgo de que parte de la información se pierda, pues iniciar la judicialización de los casos. Y otro elemento fundamental que ya habían mencionado Telma y Arturo es la Dirección de Análisis Criminal, que es esta capacidad de analizar grandísimos volúmenes de información de una forma rápida y eficiente, pero seguramente Telma puede compartirnos más de acuerdo con su experiencia. Por favor, Telma. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Claudia. Totalmente de acuerdo. Y yo quisiera responder a esa pregunta, ¿cómo se logra
guiar y avanzar en casos tan importantes y llegar incluso al presidente de la República con una sola palabra: independencia. Muy bien. Tenemos un buen público que nos sintoniza, vamos a usar palabra vieja ahora, sintoniza desde El Salvador, y hay varias preguntas en que los compatriotas están pensando sobre las ICIES. Y eso se puede resumir en esta pregunta: ¿qué ajustes debería de aplicar un organismo como las ICIES para evitar lo que sucedió en Guatemala, esto es el cierre, la clausura, y para mantener el apoyo político? ¿Hay ajustes que se deben hacer o no de parte de la comisión que se hace? ¿O qué hay que anticipar en un caso como las ICIES? Arturo. Yo creo que depende de los mandatos también. Vamos a ver, dicen por ahí que del tamaño de la virtud es el defecto y del defecto la virtud. Y me explico. Dependiendo hasta dónde lleguen las investigaciones y hasta dónde se haya cooptado un sistema, es decir, hasta dónde las actividades ilícitas hayan permeado el Estado o los subsistemas políticos, entonces de ese tamaño va a ser la reacción que va a tener. A más profundidad la investigación, más fuerte la reacción que va a venir desde los grupos que se ven afectados por la acción de la justicia, ¿verdad? Yo creo que en el caso de las ICIES lo que hay que prever es que tiene que haber una transparencia y comunicación de las acciones que se hacen, evidentemente no de los casos y los detalles de los casos, sino de la intencionalidad, del mandato, hacia dónde se quiere llevar. Y esto para que el resto de la sociedad tenga claro y pueda o no sentirse identificada con la misión de las ICIES, ¿verdad? Y darle un respaldo a ninguna comisión o misión internacional que llegue y haga un trabajo así, va a poder hacerlo sola. Primero, como decía la señora fiscal Aldana, el trabajo con el Ministerio Público en coordinación muy estrecha, el trabajo frente a los tribunales de justicia, pero por otro lado, cómo va a ser percibida frente a la ciudadanía y frente al resto de sectores de la sociedad. Sector privado, ¿cuál va a ser la actitud del sector privado frente a una comisión como tal? Y esto lo digo porque eventualmente, si el trabajo se profundiza, los actores que se van a ver afectados van a reaccionar y van a tratar de generar todas las acciones políticas, jurídicas y de comunicación para contrarrestar a la comisión, ¿verdad? A las ICIES. Y una comisión internacional sola no va a poder con eso. Necesita tener el respaldo de sectores sociales y también, por supuesto, el respaldo de la comunidad internacional. Ser transparente, decir por dónde van, decir hasta dónde es el mandato, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde quieren llegar, hasta dónde es el horizonte, creo que puede ayudar en ese sentido. Muchas gracias, Arturo. Nos quedan 5 minutos más o menos y tenemos una serie de preguntas que lamentablemente no vamos a poder abordar. Hay muchas preguntas más bien de orden procedimental, cómo funcionaron algunas comisiones, cómo funcionaron algunos elementos de Ministerio Público, este tipo de cosas vamos a tener que debérselas. Pero para ir terminando, quisiera cerrar con una pregunta que resume varios cuestionamientos que se han hecho. Y es, ¿qué necesita en estas circunstancias? ¿Qué necesita hacer Guatemala? Y déjeme agregar Centroamérica o el norte de Centroamérica para comenzar una nueva fase de esfuerzos anticorrupción. ¿Qué se necesita para seguir adelante en la lucha contra la corrupción y la impunidad? Y con esto vamos a cerrar. Esta sería la última pregunta del webinar. Comenzamos con Fiscal Paz y Paz. Sí, pienso en mi país, en Guatemala. Creo que una tarea fundamental e indispensable
es que las redes de corrupción que tienen cooptado al Estado de Guatemala, que ya fueron descubiertas por el trabajo del Ministerio Público y de CICIG, y casos que ya se encuentran judicializados, que esos casos culminen exitosamente. Es necesario para que esto pueda ocurrir, no solo la labor de los fiscales y de los jueces, sino que las y los ciudadanos sigan como muy vigilantes y muy arropando estos esfuerzos anticorrupción. Y insisto, también es muy importante la labor de la prensa independiente. Creo que coincidirán Telma y Arturo conmigo. Un problema es enorme en Guatemala es el financiamiento electoral ilícito. Es el mecanismo por el cual la élite económica terminaba cooptando y corrompiendo, no que no quisieran los partidos políticos, pero era el medio, el vínculo nefasto por el cual siempre se terminaba teniendo control de los partidos políticos y de buenas partes del Ejecutivo. Entonces, todos los mecanismos que se puedan aprobar, que se puedan implementar, el financiamiento de los partidos políticos, limitar el financiamiento de los partidos, no solo hacerlo transparente, sino que sea necesariamente dinero lícito, creo que va a fortalecer la lucha contra la corrupción. Muchas gracias. Arturo. Gracias, José Miguel. Yo creo que para una nueva ola de esfuerzos tenemos que dar de nuevo el primer paso y tenemos que entender que la impunidad y la corrupción son síntomas de un mal mayor, de un mal más profundo. Y un acto de honestidad y de aceptación y decir, sí, esta es nuestra sociedad, sí hacemos esto, sí pasa esto. Y no tratarlo de esconder ahí en un cuartito al fondo y que no, es que la corrupción aquí es pequeñita. No, sí pasa. Y no pasa solo en Guatemala. Es un mal mundial, ¿verdad? Reconocerlo, ese primer paso, da la posibilidad entonces de buscar la ayuda internacional, de buscar la ayuda por comisiones o misiones de este tipo, buscar la ayuda internacional bilateralmente con otros países que tengan un mejor y más avanzado sistema de justicia, más eficiente, buscar la ayuda con multilaterales, la ONU, por ejemplo, en esfuerzos distintos a este. Muchas formas de ayuda que se pueden tener y apoyar y asimismo con la sociedad. Digamos, si un político llegase y dijese, sí, señores, esto existe, yo me pongo al servicio de la ciudadanía para ver qué hacemos con esto, ¿verdad? Esto solo va a salir de ciudadanos y ciudadanas comprometidas que tengan esa nueva conciencia de lo que sucede, porque si algo pasó en Centroamérica, no solo en Guatemala, es que las personas pueden ver más. Tienen una lente ahora que se ponen y pueden identificar las cosas y saben que existe, ¿verdad? Saben que hay un sistema de corrupción y saben que hay un sistema de impunidad. Estos ciudadanos y ciudadanas son las que deben nunca ceder y seguir empujando para que entonces la clase política reconozca esto como una necesidad y como algo que es políticamente factible para ellos, porque así funciona la democracia, ¿verdad? Y entonces empezar de nuevo, ¿verdad? Dicen que en la derrota lo único que se obtiene es la nueva fuerza para decir empecemos de nuevo, ¿verdad? Y no hay ninguna pena en decir empecemos de nuevo. Hay un problema y le buscamos solución. Muchas gracias, Arturo. Fiscal Aldana. Recuerdo que Iván Velázquez en su momento dijo, el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito. Ahí está la respuesta a los males que hay en Guatemala. Y si queremos luchar contra la impunidad y contra la corrupción, obviamente tenemos que repensar la ley electoral y de partidos políticos y la organización de esos partidos políticos, porque en Guatemala los fraudes electorales son tan sofisticados que ni siquiera se perciben a nivel internacional, porque se empiezan a hacer cuando tienen capturadas las instituciones que intervienen en el proceso electoral previo a la votación. Esa es la forma en que los fraudes electorales se han hecho en Guatemala y al final a las y los ciudadanos nos ponen a escoger entre dos que va a ser más de lo mismo. Así es de que hay que poner mucha atención
En Guatemala ahora está iniciando el Tribunal Supremo Electoral nuevo, que esperamos que responda a la legalidad y no a grupos de interés. Muchísimas gracias, Telma. Esto concluye esta discusión rica, productiva. Esperamos que esto haya alimentado el interés de todos los participantes por seguir trabajando e investigando sobre la lucha contra la corrupción en Centroamérica. No quiero terminar esto sin agradecerles a nuestros panelistas, fiscal Claudia Paz y Paz, fiscal Telma Aldana, Arturo Aguilar, director de Seattle International Foundation, y en nombre de FIU, en nombre de todas las instituciones participantes y financiantes, quiero agradecer también a los que se conectaron para este evento. Les pido que estén pendientes para los próximos webinars sobre este tema de la lucha contra la corrupción en Centroamérica. En el siguiente vamos a abordar el papel de los medios, lo vamos a anunciar dentro de poco. Y solo quiero de nuevo agradecerles y enviarles un fuerte abrazo virtual a los tres y a todos los participantes. Muchas gracias y estamos en comunicación. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Feliz tarde, gracias. Gracias. Okay. Gracias, gracias.